Estamos felices de continuar con nuestra semana de oración. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por disfrutar de cada artículo, por disfrutar de cada reflexión y por disfrutar también del tiempo de oración. Esta noche está con nosotros el pastor Richard Rusuli, es quien ha escrito la meditación para esta jornada, para este día, con un tema interesante. Para quienes no conocen al pastor Richard Rusuli, os lo presento. El pastor Richard Rusuli es el secretario ministerial de nuestra Unión Adventista Española, así que bienvenido, Richard. Un gusto que estés con nosotros. Gracias a todos los que están con nosotros en esta semana de oración. Que Dios os bendiga muchísimo. Muy bien. El título interesante, ¿verdad? Ya de entrada, el título nos hace pensar el vínculo entre la oración y la adoración. Y todo esto dentro del marco de la fraternidad, la experiencia de la fraternidad. Una invitación a la que el Señor nos llama a participar, nos invita a participar. Desafortunadamente, dentro de ese contexto de la oración y la adoración, hay elementos, Richard, que muchas veces nos impiden o nos alejan de esa verdadera adoración, de esa experiencia de adoración fraterna. Podríamos comentar cuáles son algunos de esos impedimentos. Sí, uno de los grandes impedimentos es centrarse en lo que yo considero que es la forma correcta de adorar, de cantar o de orar. Y aquí me refiero a las formas, me refiero a la música, al ritmo y a todo lo que tenga que ver con mi prejuicio acerca de la adoración. Entonces, muchas veces me acuerdo cuando en lugar de orar y de cantar, tratamos de ver cómo orar. Y es más importante orar, porque la oración es la que te abre el camino para poder entender al otro, porque el otro puede venir de otra cultura o de otro mundo o de otra clase, y entonces, claro, la percepción de la adoración es diferente para cada persona, ¿no? Y entonces, además de esto, yo creo que eh, otro gran peligro que tenemos es el de juzgar la manera de cómo el otro adora, ¿no? Y en este caso me acuerdo de Mical, ¿no? Cuando miraba a David, él estaba saltando, brincando, estaba muy contento, alegre, y estaba muy en contra de él por alabarlo al Señor de esa manera. Yo pienso que es muy importante dejar atrás todos los prejuicios, todo lo que ya tenemos construido y centrarnos sencillamente en poder tener comunión con Dios en el momento de la adoración. Interesante. A mí me encanta cuando leo el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5. De hecho, en estos días de cuarentena he tenido oportunidad de repasar el Apocalipsis y me encanta el concepto de adoración de Apocalipsis. Además, dice que toda nación, tribu, lengua y pueblo, y lo único que les interesaba era adorar al Cordero, rendirle adoración, gloria y alabanza. ¿Sabe? Entiendo que a veces hay una dificultad cuando, se corta la fraternidad, cuando nosotros entendemos que la alabanza de la otra persona, el tipo de oración, el tipo de música que está usando, según mi criterio, no es el correcto. Y esto a veces hace que la adoración, el momento de fraternidad en la adoración, se corte, se pierda. ¿Qué podemos hacer así? ¿Qué podemos hacer allí? ¿Cómo poder tener armonía en medio de la variedad? Sí. Más allá del todo, primero debemos aceptar que todos somos salvos por Cristo Jesús y que la adoración es una forma espontánea que sale del corazón de una persona que ha experimentado la gracia del poder sanador de Cristo. Entonces, en mi caso puede salir de una forma más exuberante, más visible. En el caso del otro puede ser más introvertida. Y por eso es muy importante entender que es un fruto que Dios da a cada uno. Y es una expresión natural y sincera, ¿no? Uno puede orar de pie, o el otro puede orar sentado, el otro de rodillas, pero no juzgar a nadie, sino lo importante es unirnos y entender que Dios nos escucha, nos recibe y creo que es fundamental ser empático, de tal manera que
poder acercarme y entender el mundo de donde la persona viene, porque os digo, no es lo mismo salir de un mundo, por ejemplo, evangélico, que de un mundo católico, que de un mundo ortodoxo, que de un mundo musulmán. Es decir, la cultura nos condiciona a todos a la hora de adorar al Señor. Y por eso tenemos que ser empáticos y, por supuesto, adorar de la mejor manera en la que cada uno se encuentra cómodo, porque finalmente allá en el reino de Dios todos alabaremos juntos al Señor. Richard, es interesante esto. Ahora, una pregunta. ¿Existe quizás algunos parámetros, algunos principios, algunas normas a través de los cuales podamos regirnos de manera que nuestra adoración, nuestra alabanza esté digamos, dentro de un marco aceptable para Dios? No sé si me expreso bien con la pregunta. Incluso podría pensar dentro de esta misma pregunta, ¿por qué existe en nuestra iglesia una liturgia? ¿Por qué tenemos una liturgia? ¿Es necesaria? ¿Hasta qué punto es necesaria? Sí, la liturgia siempre tenemos que entenderla a través del orden. Pero el orden, ¿qué significa? Es una programación consensuada, en este caso, por una junta o por un grupo de personas y por gente que no impone. El problema aparece ahí cuando alguien viene con su cultura, con su forma de hacer de toda la vida las cosas e impone sobre los otros. El culto en sí, la programación en sí, siempre debe estar consensuada por el grupo que quiere adorar al Señor. Pues, por ejemplo, vamos a cantar 10 himnos, ¿vale? Pero si el otro no está de acuerdo con 10 y está de acuerdo con 8, pues vamos a encontrar el consenso en 8 y vamos a orar 8 personas o 9. Entonces, esa es la liturgia. La liturgia debe ser algo que beneficie a la comunidad, no algo impositivo, no algo de forma arbitraria, sino consensuado de tal manera que el Espíritu de Cristo pueda estar en la armonía de la propia iglesia, adorando y sentirse a gusto en ese programa de la iglesia. El apóstol Pablo hizo una recomendación interesante, Richard. Quizás nos podría hablar un poco de esto. El apóstol Pablo dijo, hágase todo decentemente y con orden. Sí, aquí nosotros tenemos que ver, es el principio que debe guiarnos siempre para Ajá. evitar el desorden. Debemos estar siempre de acuerdo con tener unas pautas de adoración, pero que nunca esas pautas se vuelvan en ser, ¿cómo se dice? Inflexibles. Impedimentos inflexibles, de tal manera que nos impida realmente expresar nuestra alegría y contentamiento de saber que Cristo está con nosotros. Muy bien. Tenemos un artículo interesante para leer, para disfrutar. Lo has escrito, lo podemos disfrutar en nuestra reunión de oración de esta noche. Podemos comentarlo y si surge alguna pregunta, incluso pues pueden hacerla al correo electrónico, de manera que podamos enriquecernos y sobre todo podamos vivir la fraternidad en todas las áreas de nuestra vida, incluida la adoración y la oración. Porque un día todos adoraremos de la misma manera al mismo Señor por los siglos de los siglos, ¿no? Amén, así es. Muchas gracias, Richard, por habernos acompañado. Bendiciones a todos y que puedan tener ese vínculo perfecto en fraternidad, en la oración y en la adoración. Esperamos que este día de oración, de la semana de oración, pueda aportarnos muchísimo, podamos seguir creciendo y podamos disfrutarlo al máximo.